La dependencia de la electricidad en los automotores, en todos sus tipos, es cada vez mayor. Sea por razones de seguridad, de confort, de consumo de combustible, las unidades automotrices incorporan sin cesar nuevos sistemas de asistencia y de control, comandados o eléctrica o electrónicamente, y el concepto se torna dramático. Si el acumulador eléctrico falla, todo el vehículo falla. Lo que le queremos mostrar es cómo nace este acumulador, cuál es el proceso de fabricación, todo el trabajo, toda la responsabilidad que hay atrás de hacer un elemento de alta confiabilidad. ¿Conoce alguna máquina que se alimente de baterías usadas? ¿No? Aquí le vamos a presentar una. Las baterías scrap, esas que ya no sirven más, aquí dentro sufren un proceso donde auténticamente las tritura, las destruye totalmente. La instalación que usted está viendo digiere en el orden de 5.000 baterías diarias y separa prolijamente el plomo del ácido y del plástico. Todo, absolutamente todo, será reciclado. El ácido será neutralizado, el plomo y el plástico serán recuperados. ¿Cómo se reciclan los productos que mencionamos? El ácido sulfúrico va a ser neutralizado para que no pueda causar ningún daño ambiental. El plástico va a ser triturado para generar esta inmensa montaña de pedazos de plástico que a su vez va a ser reciclado para generar nuevamente otras carcasas de nuevas baterías. El plomo recuperado en este proceso es el alma, entre comillas, de un acumulador. Lo primero que vamos a hacer es tratar el plomo en grandes hornos para eliminar la gran mayoría de las impurezas que lo acompañan, obviamente, a la salida de la trituradora. A mis espaldas, un proceso crítico. Como yo le conté, acá, en esta fábrica en particular, se recicla prácticamente todo. Lo que ahí se está fundiendo es plomo reciclado, plomo de baterías recuperadas, que va a ser sometido a un proceso posterior de refinado. Medimos temperatura, el plomo está al rojo. Eso significa de que estamos arriba, lejos de los 650 grados. En esta fascinante química, esta alquimia que tienen las baterías, hay un elemento, yo le diría que es el alma de la batería. Le presento el protagonista de esta película, el óxido de plomo. ¿Para qué se usa el óxido de plomo? Con este óxido se empastan las rejillas portadoras, la que a través de un proceso físico, químico y eléctrico posterior permitirán que el acumulador sea realmente capaz de almacenar energía eléctrica. Le quiero mostrar cómo se fabrica este óxido de plomo. Para eso hace falta primero plomo de altísima pureza, porque de que esto sea absolutamente puro depende en muy buena parte que la batería se comporte y tenga la vida que se espera que tenga, dé el amperaje que se espera que dé y obviamente la tensión que tiene que dar. Es un plomo que aquí mismo se produce, que tiene que tener la menor contaminación posible para el proceso. Como todo proceso de transformación química, debe ser controlado muy estrictamente, fundamentalmente en lo que hace a volúmenes y a temperaturas. Consecuentemente, lo más racional es cederle el control a una computadora. Ese chorro que usted está viendo que está cayendo ahí es plomo líquido, a una temperatura constante, 400 y pico de grados, 450 grados aproximadamente, con un caudal que es variable. Ese caudal varía justamente para tratar de que la reacción química que se produce acá adentro mantenga una temperatura razonablemente constante. No solamente ingresa plomo y aire, también se ingresa agua, se inyecta agua, también para controlar esa temperatura. El agua no interviene químicamente, pero sí físicamente para estabilizar esa temperatura, que le reitero, es sumamente importante que sea constante. Lo que sale del reactor no es solamente óxido de plomo, también tiene plomo en el orden del 25% en forma de micropartículas, que es necesario que sea así, porque ese plomo después en la batería, cuando esté impregnada la placa, va a cumplir una función fundamental para que se active y funcione la batería. Sale entonces del reactor y va a un proceso que entre una tolva y un filtro
logra que las partículas más gruesas y las más finas caigan, se mezclen y vayan a un depósito. Cuidar la ecología en este tipo de procesos es sumamente importante. Todo este proceso es para obtener este óxido, reitero, con extrema pureza. Del éxito de esta operación depende enormemente la vida de la batería, la calidad de la batería. Léase amperaje, léase tensión, léase extensión de vida en el tiempo. La transición desde un lingote de plomo puro, a la placa ya impregnada. Le cuento que para identificarlos, estos lingotes, tienen un número que en el proceso de fabricación del lingote, que tienen distintos aditivos o aleaciones, este está identificado como plomo puro y este número que tiene estampado acá lo identifica como tal. Esto es lo que va a ser fundido y va a terminar en óxido de plomo. Una vez más quiero insistir, este proceso es totalmente automático y de este proceso depende en muy buena parte la calidad de la batería que usted después va a tener. A continuación, someteremos el plomo a un proceso de refinado y de aleado para la elaboración de rejillas, elemento de soporte y de conducción en las celdas de una batería. Para las rejillas, y a los fines de mejorar su resistencia mecánica y conductividad eléctrica, se agregará a la aleación plata de altísima pureza. Esto que tengo en mi mano es plata, granalla de plata. Es especialmente buena conductora de electricidad, pero además muy resistente a la corrosión cuando existen problemas de temperatura. De acá salen los distintos lingotes que van a ir para las distintas aplicaciones, sea para formar el óxido de plomo, sea para formar las placas de batería en sus distintas configuraciones. Del total del plomo utilizado en el mundo, solo el 20% es plomo virgen, el resto es obtenido de reciclado, en beneficio, por supuesto, del medio ambiente. La elaboración de las placas se hace mediante un proceso continuo, partiendo de plomo líquido y siguiendo por un delicado y complejo tren de laminado, que se inicia con la formación de una lámina cuyo espesor será cuidadosamente calibrado. Continuará un proceso de troquelado, corte y desplegado para llegar finalmente a una rejilla de plomo terminada con sus filamentos conductores. Esa rejilla continua será empastada con un compuesto de óxido de plomo y otros componentes aditivos, para luego cortarlas en forma de placas individuales. Estas placas serán apiladas para finalmente pasar un proceso de fraguado controlado y secado de ellas mismas. A mi derecha, las cámaras de fraguado y de secado. Eso es exactamente lo que se pretende, que el material quede perfectamente adherido, que tenga una perfecta conductividad eléctrica, calidad y sobre todo, lo que a usted más lo va a afectar, durabilidad, el secreto de una buena batería. Los paquetes, entre comillas, de placas o elementos del acumulador, según la necesidad de corriente que se pretenda, van a contener mayor o menor cantidad de placas y van a ser alojados en celdas monobloques contenedoras. Un conjunto de 6 celdas de 2.1 volts cada una, conectadas en serie y debidamente conformadas, proveerán los 12,6 volts típicos de un acumulador de 12 volts. Las placas positivas y negativas de cada celda son aisladas entre sí con sobres de polietileno de alta porosidad. De esa manera se configuran elementos con excelentes propiedades mecánicas y eléctricas. Si yo interconecto todos estos elementos en serie, 2, 4, 6, 8, 10, 12 volts. ¿Cómo los interconecto? Acá empieza a jugar la tecnología y la calidad. Se conectan directamente un elemento con el otro a través de soldadura. Se suelda aquí, se suelda acá, se van soldando todos entre sí y esto ya queda eléctricamente conectado. Seguirá un proceso de sellado, de formación de los bornes y de verificación de hermeticidad. Finalmente, llegaremos al agregado del electrolito, ácido sulfúrico diluido. Este cierre tiene que ser absolutamente hermético para evitar que se contaminen, que se interfiera una celda con la otra. Esto se tiene que comportar como un monocasco, como algo absolutamente rígido, sellado y seguro. La tapa y la carcasa, ambas en la zona de unión, se derriten y se sellan entre sí por termofusión. Acá no hay ningún agregado de material. Cuando esto terminó de soldarse,
pasa a ser una pieza estructuralmente única, físicamente resistente. De las partes externas con que usted está familiarizado en una batería de Selborne, tiene que ser mecánicamente resistente y eléctricamente perfecto. Este proceso es el proceso previo a la introducción del ácido. Para que así sea, esto tiene que estar absolutamente hermético. Hasta acá viene lo que se llama batería seca. ¿Cómo se verifica la hermeticidad de esto antes de introducirle ácido? Se inyecta aire a presión. Este es el punto en el cual deja de ser un elemento seco y pasa a ser un elemento que ya contiene un electrolito. Acá se le está agregando el electrolito, el conductor que vincula los elementos entre sí para activarlos y para que empiecen realmente a generar tensión. ¿Qué es ese electrolito? Ácido sulfúrico. Tenemos ahora un acumulador armado, pero incapaz de acumular energía eléctrica. Para que esto sea posible, falta la etapa final. Falta activarlo. El proceso de activación de una batería es en realidad el momento en que física y químicamente el acumulador cobra vida, procede a formarse internamente y adquirir la capacidad de acumular energía eléctrica. Este es un proceso crítico que será electrónica y térmicamente controlado. Durante la formación del acumulador se genera hidrógeno. Esos tapones que usted observa son justamente para permitir que se libere de forma segura y controlada, sin la presencia de vapores de ácido sulfúrico. Una vez completado el proceso de formación y de carga, el acumulador será verificado eléctricamente para eliminar cualquier existencia de fugas. Se verificará que sea capaz de proveer la corriente y tensiones adecuadas, se lo someterá a un proceso de termosellado y mediante presurizado se va a verificar una vez más su total hermeticidad. Cerrado el proceso, se realiza un lavado total y posteriormente será etiquetado y envasado. Existen distintos procedimientos para ensayar, para certificar la vida de la batería. Uno de los más importantes también es el ciclo de carga y descarga. La batería es sometida a ciclos de descargarla casi completamente y volverla a cargar, poder asegurar la confiabilidad en el tiempo de que esa batería es capaz de resistir, cargando y descargando. Uno de los peores enemigos de la batería es el frío. ¿Cómo se prueba una batería al frío? Se la prueba sometiéndola a una descarga muy violenta, en la cual se mide cuánto amperaje puede soportar durante cuánto tiempo mínimo sin que la tensión caiga para que el vehículo, sin ningún lugar a dudas, pueda realmente arrancar. Permítame que le dé un consejo. Cuando compre un acumulador, verifique que las especificaciones sean reales y no solamente comerciales.